La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio en el que desde hace más de 15 años estamos tratando de mostrar cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Por supuesto que son asesores de políticos, de empresas. En esta hora de Maquiavelo, un tema recurrente de estos últimos meses, que es el enorme desafío que tiene el gobierno de Mauricio Macri, no solamente de reformar la economía. Nosotros vinimos diciendo en los últimos meses que el gobierno de Mauricio Macri eligió algo que se llamó el gradualismo, que en realidad por ahora consistía en un par de medidas importantes, muy buenas, como eliminar el cepo cambiario, destrabar los mercados financieros mundiales. Se hicieron algunas reformas pequeñas, interesantes en el mercado financiero, pero la realidad es que el esquema de Argentina que le dejó el kirchnerismo y está más o menos tal cual se lo dejó Cristina. O sea, las bombas de las que hablamos durante tantos meses que les dejó Cristina prácticamente no se desactivaron. Y acá en la hora de Maquiavelo, ya sé que lo vieron muchos los que siguen el programa, pero como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Vamos a mostrar lo que en la hora de Maquiavelo consideramos el mayor desafío, que es la opinión pública argentina con esta encuesta que hizo hace 3 años el Pew Research Center, este prestigioso instituto de Estados Unidos, sobre cuánto acepta la economía de mercado, la opinión pública en unos 40 países. Y acá tenemos los desarrollados, como siempre digo, Corea del Sur a la cabeza con 78% de aprobación, porque tienen a Corea del Norte ahí enfrente, Alemania la tuvo, Alemania Oriental ahí enfrente, por supuesto Estados Unidos, y el promedio del mundo desarrollado es de 63%. Veamos ahora solamente la parte de los emergentes, donde está Argentina. Vietnam, el más favorable a la economía de mercado, ¿no? ¿Se acuerdan en los años... en los años 70 salían a protestar los jóvenes en Europa para defender al partido de Vietnam del Norte que quería convertir a todo Vietnam en comunista? Bueno, hoy los vietnamitas son los más procapitalistas del mundo y fíjense, vamos bajando. Venezuela está en el medio, la Venezuela prácticamente comunista de hoy. Vamos bajando y el último, como siempre digo, la Argentina, el único país del mundo que tiene una mayoría de rechazo a la economía de mercado. Vamos a tener en esta hora de Maquiavelo un estudio hecho en Argentina que muestra que la situación aún en medio del gobierno de Cambiemos, que ganó las elecciones y que le dio a Cambiemos una enorme gobernabilidad, aún en el gobierno de Cambiemos, la opinión pública sigue tal cual, anticapitalista, proestatista, fanática, antiempresaria. Y vamos a ver por qué Macri tiene que lograr esa reforma, además de, por supuesto, como decimos en la hora de Maquiavelo, la reforma laboral, a la que no me queda claro si Macri se va a animar a hacerla completa. Se está hablando de que sigan acuerdos con los gremios que quieran para lograr más competitividad, pero esos son acuerdos que favorecen en todo caso a las grandes empresas. Para las pymes, que hoy se cortan una mano, no se quiere contratar a nadie. Y si no se resuelve eso, si no se privatiza el mercado laboral, bueno, vamos a seguir dependiendo de que a los pibes que se van sumando al mercado laboral los tome el Estado. Y si esto sigue así, el déficit fiscal de la Argentina no va a bajar nunca y no va a bajar nunca la inflación que hace que este país lleve medio siglo o más de medio siglo de atraso. Pero antes yo quiero que recordemos un segundo
tuvimos en esta semana la entrega de los premios Eikon. ¿Estoy mostrando bien la estatuilla de los premios Eikon? Sí, más o menos. Ahí está. Esta es la estatuilla de los premios Eikon que tuvimos esta semana en el Hotel Intercontinental. Y a ver si podemos ver alguna imagen. Y quiero que vean simplemente un adelanto de a quién vamos a tener en el programa. Acá tenemos, está la gente del Grupo Clarín recibiendo sus premios. Ahí Pan American Energy, Arcor, Grupo Clarín, Banco Galicia fueron entre los que más ganaron este año. Ahí ante casi 400 personas en el Hotel Intercontinental. Y yo les digo, quédense en esta hora de Maquiavelo, porque está muy bien que el gradualismo sea un poco más gradual y no estático, pero vamos a ver cuál es el verdadero gran desafío de Mauricio Macri, que es la opinión pública. La hora de Maquiavelo. Ahora, podés recibir tus cobros internacionales en tu cuenta en dólares o en pesos. Consulta por las tasas y condiciones especiales en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. En octubre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. La hora de Maquiavelo. Seguimos en la hora de Maquiavelo. Mirá un segundo este video. ¿Por qué no hay rentabilidad? ¿Por qué no llegan las inversiones? ¿Por qué sigue habiendo inflación? Aunque menos que antes, obviamente. Eso estaba antes de Cristina, ¿no? Eso me parece que está claro. ¿No? Acá lo tiene, Willy Cohen, que además de ser columnista del programa de La Nata, Periodismo para Todos, lo escucha todas las mañanas con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, y en su programa, casi te diría nuestro programa, Somos Nosotros, en FM Millennium a las 7 de la tarde. Y quiero que nos vean ahí, a ver si nos podemos ver con Willy, que fue galardonado como el comunicador del año. A ver si tenemos las imágenes en los premios Eikon. ¿Por qué comunicador del año? Por lo menos en lo que hace a comunicador general, no lo tenemos por ahí. Pero bueno, lo relevante es que Willy es hoy en día una de las pocas voces que explican por qué el Estado argentino, así como está, no sirve a los argentinos, no sirve a la economía argentina. Acá estamos con Willy entregándole la distinción. La distinción, no me salía la palabra. Y quiero que vean también quiénes salieron también ganadores del premio, digamos, el reconocimiento al profesional del año. Verónica Cheja, de la consultora Urban, una gran trayectoria, casi te diría hoy es la consultora número 1 de comunicación. Y Santiago Lacase, a ver si lo tenemos por ahí, de la consultora Ágora, que la fundó hace muy poquito y ya la convirtió en una multinacional argentina de asuntos públicos. Y lo tenemos a Augusto Reina. Augusto Reina es politólogo y además de asesor en comunicación, es un hombre que mide la opinión pública y asesora en campañas de comunicación. Y Willy, Augusto, vamos a ver un segundo por qué la opinión pública, a pesar de haber votado a Cambiemos y a pesar de que Cambiemos hizo una excelente elección,
el domingo de la semana pasada, inmejorable. La opinión pública sigue siendo la misma de siempre. Augusto, acá preguntan, esto lo hizo la consultora 2R con la Universidad Austral, ¿correcto? ¿Usted cree que es preferible un país donde la mayor parte de las acciones provengan del Estado o de las empresas privadas? ¿Qué te dice la gente? El Estado sigue siendo como el eje en torno al que se organiza la confianza de los argentinos. Y lo que se ve por otro lado son dos cosas. Por un lado, el fiel reflejo de que seguimos teniendo una matriz de opinión pública estadocéntrica, y por otro lado, que la imagen del sector privado, de la empresa, es mala para los argentinos. Es mala. Porque esto nos dice dos cosas. Una es los argentinos se cobijan más en el Estado, tienen más confianza en la institución del Estado para proveerles servicios públicos y bienes públicos. Y la otra es que rehuyen del sector privado porque tiene una mala reputación. Fíjate la segunda pregunta, y en general a usted, ¿qué le genera mayor confianza, una empresa pública o una empresa privada? Bueno, acá también, 53-34. Ganan las empresas públicas, fabuloso, aerolíneas, YPF, bueno, YPF en parte, pero la gente cree más en la empresa pública. Luego, si usted tuviera la posibilidad de elegir entre tener un empleo, mirá que esto es clave, entre tener un empleo en una empresa privada o pública, fíjate qué elegiría la gente. 48 empleo público, 44 empleo privado. Vení. Esto me lo explicó Jorge Lawson, que es uno de los hombres que más difunden el emprendedorismo en la Argentina. Está medido que el sueño del joven americano es crear una empresa como la que creó Bill Gates, por ejemplo, Microsoft. El sueño del joven europeo es trabajar en una empresa como la que creó Bill Gates. Ahora, el sueño del joven argentino es vivir de los impuestos que paga una empresa como la que creó Bill Gates. Vamos mal. Último cuadro, ¿cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión? Cualquiera que trabaje fuerte y se sacrifique puede lograr una buena posición económica en ese país, y aun cuando una persona trabaje duro y se sacrifique, no es posible lograr una buena posición económica en este país. Esto hace a la pregunta de la meritocracia. Si vos laburás, vas a progresar. Bueno, ¿qué te dice esto? En primer lugar, esta placa me gusta porque dice sobre la reducción de los aspiracionales para buena parte de la sociedad argentina, y ahí creo que también se explica parte de la confianza que genera el Estado. El Estado es la última institución que es como garante de cierta solidaridad y estabilidad en la sociedad argentina, que tiene cierta predisposición a tender a creer que hay crisis recurrentes. Ante crisis recurrentes, ¿cuál es el último refugio donde yo puedo lograr cierta estabilidad laboral? El Estado. Es el Estado. Con lo cual, y la contrafigura de esto es que la imagen del sector privado es la imagen de un sector que ante cualquier crisis o cualquier sacudón pre-crisis reduce las posibilidades. Bueno, Willy, vos estuviste en el coloquio de ideas, por ejemplo, ahí Jorge Lanata los agarró a los empresarios y le dijo, muchachos, ustedes no abrieron la boca durante 12 años, ¿no? Ahí está el problema también. Sí, claro, sí. Sí, en realidad me parece que obviamente Macri, en alguna medida, desde el punto de vista, digamos, de cómo administra el poder, siempre ha estado muy pendiente, bueno, de lo que dice la opinión pública. Es decir, ellos en alguna medida tienen toda una ingeniería en términos de ir siguiendo, y hace muchos años que lo hacen. Y bueno, obviamente estas son las condiciones en las que Macri de alguna manera gobierna, con una opinión pública que en general, digamos, es, resiste en alguna medida lo que podemos llamar la economía de mercado, por los costos que eso tiene naturalmente. Todos quieren los beneficios, nadie quiere pagar los costos. Y la Argentina, digamos, quiere que Aerolíneas sea estatal, pero que no pierda plata, digamos, es Corea del Centro. Claro, cosa que es muy difícil de lograr. Entonces, en ese país, Corea del Centro, tiene que gobernar Macri, y en alguna medida se las arregla más o menos bien. O sea, vos fijate que el impuestazo a la clase media alta, sobre todo que se viene en el impuesto inmobiliario, en el inmobiliario rural, porque obviamente 50% va a ser el promedio del aumento. Sí, imagínate que en toda la zona norte, en los countries, ahí los impuestos van a subir prácticamente al doble.
Pero bueno, ahí es donde Macri sacó también 62% de los votos, ¿no? Y él entonces tiene que mantener un Estado presente y tiene que mantener un gasto público alto, tiene una herencia tremenda, que es obviamente Argentina hace 10 años pagaba 4 millones de jubilaciones, hoy paga 9 millones de jubilaciones, muchas obviamente merecidas, otras más opinadas, pero eso hay que seguir, y eso está indexado, y eso está indexado por arriba de la inflación, con lo cual, digamos, es muy difícil bajar los impuestos hoy en Argentina. Por eso, digamos, si la reforma impositiva del gobierno va a ser como la que se anunció en la provincia de Buenos Aires, no va a cambiar gran cosa. Bueno, digamos, sale de un bolsillo. Es casi un impuestazo encubierto, porque al mismo tiempo está bien, es cierto que se bajan impuestos a la producción, como el caso, y al comercio como ingresos brutos, pero se bajan 0,5, 1, mientras que los impuestos al patrimonio aparentemente, y dicen que va a haber incluso impuestos a las bebidas, es decir, se viene... Acá no se habla de tocar el gasto público. Claro, entonces acá, digamos, el único riesgo, no lo sabemos, todavía no lo sabemos, es que finalmente se ahogue la reactivación, porque si sobre los sectores que justamente están empezando a consumir, están empezando a hacer correr la rueda de la economía, se les zarpa un sablazo como el que se anunció esta semana, bueno, obviamente, esta discusión se tuvo cuando Macri asumió en la ciudad, sobre todo en el 2011. Lo primero que hizo cuando Macri asumió en la ciudad, claro, es un aumento brutal de la ABL, claro, en los barrios acomodados. Sí. Pero la realidad es que efectivamente todos protestamos y en los medios de comunicación esos sectores naturalmente se hacen oír más fuerte, pero si vos mirás la mora o cómo fue el pago de la ABL, pagó todo el mundo. Y además lo que dice en el PRO en aquel entonces, que es lo mismo que dicen en Cambiemos, esos tipos nos van a seguir votando porque no tienen a quién votar, no tienen a dónde ir. Claro. Pero bueno, digamos, eso finalmente no es que es gratis, eso termina afectando el consumo, el nivel de empleo, porque bueno, cuanto más impuestos se pagan, menos se puede distribuir entre el sector privado. No, además las empresas en general lo que dicen es que no se invierte, o sea, no vino la catarata o la lluvia de inversiones que se esperaba, fue más bien una garúa en estos 2 años, porque Argentina tiene los costos más altos del mundo y los impuestos más altos del mundo. Quizá la idea es, bueno, si se bajan los costos para las empresas, vengan inversiones y que a través del crecimiento, bueno, no sé, la economía salga igual. Sí. Bueno, no, yo creo que, digamos, la Argentina va a seguir teniendo financiamiento en el 2018, en el 2019, con lo cual, digamos, el gobierno de Macri va a poder mantener el gradualismo, que es básicamente bajar poquito el gasto público. Hasta ahora prácticamente, en cuanto al déficit, no se bajó. No, bueno, se corrió al sector privado, se bajaron y se van a seguir bajando los subsidios en las facturas de electricidad, de gas, algo seguramente también en el transporte, y al mismo tiempo se actualizan los impuestos para el sector medio alto, muy fuerte. La inflación sigue, con lo cual en el impuesto a las ganancias no hay ajuste por inflación, y al mismo tiempo tampoco el mínimo no imponible de los sueldos corre también de atrás, o sea, pero bueno, Argentina va a seguir teniendo financiamiento también para el sector privado, eso va a mantener el consumo, y yo creo que Macri tiene muchas chances de poder ser reelecto en el 2019. A pesar de todo. Porque, digamos, salvo que se le frene la economía, pero yo no creo que la economía se frene porque va a seguir habiendo financiamiento. Y todas las discusiones que hay sobre la sustentabilidad, que la deuda, que tarde o temprano, que esto no puede seguir así, se patea para adelante. Será un problema del segundo mandato, digamos. Pero no lo veo como un problema ahora. Y bueno, y tal vez la economía crece más de lo que se espera y la recaudación entonces acompaña. Y si el gobierno mantiene más o menos congelado el gasto público, bueno, puede ser que gradualmente baje el déficit. Este es un gobierno que entiende el tema, o sea... Esa es la gran diferencia. No es que Macri no sabe Macri, esto ni Nicolás sus colaboradores. Entienden lo que pasa. Pero después está el sector político, que es el que ganó las elecciones, que es el que le dice hay que ganar elecciones, y al que Macri reconoce en la figura de Marcos Peña. Están los aliados políticos de Macri, el radicalismo, la doctora Carrió, y la opinión pública. Es decir, ese es el escenario en el que Macri tiene que gobernar,
y por el resultado que hemos tenido en las elecciones, da la sensación de que entiende el negocio. Digamos. Totalmente. Vamos a una pequeña pausa, pero para el final, la gran pregunta es, como decía Willy Cohen, el gobierno de Mauricio Macri, Cambiemos, el PRO, tiene una ingeniería fantástica que la maneja Jaime Durán Barba para medir la opinión pública y saber qué hay que darle para ganar elecciones. Ahora, tiene 2 años por delante y hay momentos en donde el problema es la opinión pública y más que medirla y seguirla, quizá hay que cambiarla. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Querrá Mauricio Macri emprender ese cambio? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Superclub de Tarjeta Santander Río presenta Los chicos crecen rápido. Acordate de hacer el service del auto. Es una parada técnica y nos quedamos tranqui. Disfrutalos mientras son chiquitos. Canjea tus puntos Superclub por nuevos y divertidos productos Cars 3 de Disney Pixar. Cars 3 de Disney Pixar, solo en cines. Y participa del sorteo de un viaje para 4 personas al Gran Premio de Mónaco. Conocé más premios y espectáculos que podés disfrutar con tus puntos en superclub.com.ar. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras, así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Como decíamos, Cambiemos, Jaime Durán Barba tiene una ingeniería fantástica para medir la opinión pública y saber exactamente leerla mejor que nadie, por supuesto mucho mejor que el peronismo, que el kirchnerismo, ninguna duda. Recordemos ese momento antes de la elección en 2015, cuando salió Macri a decir no vamos a privatizar aerolíneas, no vamos a privatizar YPF, y claro, los votantes de Macri salieron a decir, pero ¿cómo? Fue una de las medidas más inteligentes de Mauricio Macri, o de Jaime Durán Barba si se quiere, porque así eso lo ayudó a ganar. Ahora bien, ahora tenemos el problema de la opinión pública, ya vimos el problema que tiene Argentina con la opinión pública. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede hacer el gobierno para llevar esa opinión pública a donde Macri la necesitaría para poder hacer las reformas que el país necesita? No sé si quiere, pero es muy difícil, aún si quisiera hacerlo deliberadamente. Tuvimos un consenso privatista, digámosle. En los 90. En los 90, exactamente. Y que fue parte de un hecho histórico, que es en los 80 el Estado argentino se muestra muy ineficiente para brindar servicios públicos. El caso paradigmático es Entel, ¿no? Todos se acuerdan lo que le costaba conseguir un número telefónico. La electricidad también, todo mejoró. Pero eso es a partir de un proceso histórico que mostró el Estado en una crisis determinada que no podía proveer buenos servicios públicos. Y a partir de ahí emerge un consenso privatista que se mantiene estable hasta fines del 99. Eso comienza a cambiar y se mantiene estable durante todo el ciclo que es el gobierno de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Ese consenso sigue intachable. Sigue tal cual, sí.
Sí, yo tengo un sidigo ahí, ¿no? Yo no quiero, la verdad que no tengo elementos, porque no tengo ningún elemento científico para contradecir la encuesta, pero yo siempre cuento la misma historia. Es decir, efectivamente está instalado que los argentinos somos a favor del Estado, en contra del sector privado, anticapitalistas, contra Estados Unidos, eso más o menos. Los más antiamericanos del mundo. Ahora, yo tengo la suerte de trabajar con Marcelo Longobardi en lo que es el programa de mayor audiencia en la Argentina hace 20 años, o sea, no sé, 17 años consecutivos líderes de audiencia. En la radio que van, y la postura es antiestatista. Y es uno de los pocos programas que históricamente en la Argentina ha estado a favor del capitalismo, a favor de las empresas, en contra de los impuestos, en contra del gasto público, y ese es el que tiene, no es que tiene mayor audiencia, tiene arriba de 50 de la audiencia. Entonces, ¿cómo es el cuento de que los argentinos somos contra el sector privado? Yo no estoy tan seguro. Además, el argentino cuando emigra a Estados Unidos, ¿no? La verdad que eso me parece que ese es un relato que está muy instalado en los medios de comunicación, que por supuesto es funcional a los que manejan el Estado. ¿Quién defiende el Estado? Los que manejan el Estado. Resulta que Mario Quintana, cuando estaba en Pharmacity y tenía que dar cuenta a los accionistas privados, creía en los proyectos individuales. Ahora que resulta que está en el Estado, habla de que no existen más los proyectos individuales y que todo es un proyecto colectivo. ¿Está bien? Obviamente son comunistas con la plata de los impuestos, digamos. Pero eso no me... Por eso, digamos, ¿quién defiende al sector estatal? Bueno, los que manejan el Estado y los que obviamente son proveedores del Estado, porque el gasto público es ingreso privado. Bueno, yo digo... Pero eso, digamos, yo no creo que la gente esté en ese... Sí creo que también los medios de comunicación... Los medios de comunicación contribuyen pero los mucho. medios de comunicación fueron colonizados intelectualmente e ideológicamente durante la era Kirchner por la verdadera ley de medios, que la verdadera ley de medios fue la extorsión económica a los dueños de los medios de comunicación y el periodismo para manejar los contenidos que eran todos contra las empresas, a favor del Estado. Nos echan, pero en eso le doy la razón a Willy Cohen, que los medios de comunicación... que, por ejemplo, hablan de cuando aparece un delincuente que lo meten en cana, el empresario, no es un empresario, es un mafioso, un empresario es otra cosa, pero también, cierro con esto, los empresarios y su largo silencio que todavía sigue y que no defienden la economía en donde serían los protagonistas, también tienen parte de la culpa. Augusto Reina, bueno, inteligentísimo analista de la opinión pública y asesor político además de muchas campañas, a pesar de lo joven. Willy Cohen, comunicador del año de los premios Eikon, aquí lo tiene. Gracias. Gracias Willy, gracias Augusto, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube.